Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre un tema que casi perpetuum seculorum, amén, la economía, pero de esta economía que es muy deficitaria a nivel no solamente local, sino a nivel cuasi global. Y eso tampoco es nuevo. Los vaivenes de la economía, cuando uno ve que están publicando eso, que suben y que bajan, eso es estándar. Son también cosas que hace tiempo lo vienen siguiendo los especialistas. Pero ¿qué sucede? Que en la medida en que los pueblos se van desarrollando, obviamente esa curva sube. Pero cuando hay problemas, hace lo contrario, o sea que baja. Por ejemplo, uno jamás se podía imaginar que en la ciudad de Nueva York, que es considerada la capital del mundo, por la cantidad de naciones que están representadas en todos los habitantes de esa importantísima ciudad, no aparecían papeles higiénicos los otros días. Y pensar que cuando el pasado presidente Donald Trump, con su arrogancia y su forma de ser, fue a Puerto Rico porque hubo un problema de unas tempestades que hicieron unos daños ahí, y se burló de los tantos seres humanos que hay ahí, lanzándole rollo de papel higiénico. Que eso fue una ofensa para los puertorriqueños y para todos los países subdesarrollados. Pero mire, oh, ironía del destino, ellos también cayeron en esa situación. Pero no solamente eso, sino que en Estados Unidos hay grande cantidad de gente en la indigencia. En el país que uno de los últimos papas que ha tenido la humanidad lo calificó de eso, del imperialismo salvaje, el capitalismo que no tiene hiel, ni siquiera para su propia gente. Alguien cifró sus esperanzas y que, por ejemplo, que algún día que haya un papa negro, o mejor dicho, es casi lo mismo, un presidente norteamericano de color. Y mire usted que lo lograron, lo tuvieron, pero todavía ese señor no había comenzado prácticamente su segundo año, cuando ya los que dirigen el capital internacional lo habían elevado a la categoría de cuasi premio general. Le dieron el Premio Nobel Nobel de la Paz a ese, que hizo toda la masacre que hizo en muchísimos países. No. Y un líder de verdad, de color, dijo, contrale, nosotros que soñábamos con tener un presidente negro, y es lo peor que hemos tenido. Y policías blancos que masacraron a gente del pueblo de color, y que lo siguen haciendo, se burlaban de él. Y el mismo presidente que vivió esa situación dijo, no se puede hacer nada, no puedo hacer nada. Y terminó así. Y así acabó la situación con relación a eso. Ahora bien, en una ocasión, George W. Hijo, segundo presidente de esa familia en Estados Unidos, dijo que había que hacer cambios drásticos en la economía y todo eso. Pero ese señor le regaló 800.000 millones de dólares. ¿A quién y a cuáles sectores creen ustedes que fue a parar esa fortuna? A la gente de siempre, a los banqueros, a los banqueros. No al pueblo, ni mucho menos al pueblo de color, a los latinos, no, afroamericanos, ¿no? ¿Y qué es eso? No, a ese sector. Ese comportamiento se está reflejando ahora en estos tiempos. Igual que la inmensa fortuna que gastó Estados Unidos con su odiosa y criticada intervención en Afganistán. Un país igualito que los vecinitos de aquí, de Haití, igualito.
Lo único que ellos son blancos, pero en cuanto a miseria, tienen el mismo color. Entonces, ahí ellos votaron igual 800 mil millones de dólares, sin contar la cantidad de muertos, incluyendo muchachos, soldados norteamericanos que fueron llevados allá a que lo sacrificaran. Esa fortuna está haciendo resentir la economía de Estados Unidos. Profesor Meléndez. Bien, gracias por su invitación. Y quiero comentar que hacer una evaluación de estos últimos 50 años de un sistema financiero que deja muchas dudas. En el año 1944, casi a fines de la Segunda Guerra Mundial, se discutía en el mundo para un establecimiento de nuevas condiciones de la economía y se creó lo que se llamó el Bretton Woods. El Bretton Woods de 1944 tenía dos condiciones. El presidente Franklin Delano Roosevelt lamentablemente falleció antes. Muchos dicen que es un poco difícil creer que fue Keynes el que dio las pautas. No, las pautas venían del presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que proponía que Estados Unidos actuara como una palanca para ayudar al desarrollo con su tecnología, sus máquinas, herramientas para todo el mundo. Lamentablemente esto no ocurrió, pero en buena cuenta se dio ese tratado, el Bretton Woods, en que tenía dos cualidades muy importantes. Una, que se establecía una tasa de interés fija. Escuchar ahora de una tasa de interés fija escandalizaría a cualquiera del sistema financiero, porque lo que tenemos hoy es totalmente al revés, que lo vamos a explicar. Y segundo, que ya no eran unas políticas de estas instituciones que dio nacimiento al Bretton Woods, como el Fondo Monetario, que también nace simplemente para resolver problemas de balance de pago a los países, pero sin embargo se convierte en el cobradeudas y en el estructurador de ciertas economías, de ciertas políticas que han impactado en el mundo hasta el día de hoy. Entonces, el acuerdo de monedas no era un acuerdo de devaluaciones o cómo está tu moneda, no, se llevaba dos cosas entonces: tasas de intereses fijas y acuerdo de monedas para establecer las paridades monetarias. Eso duró exactamente hasta el 12 de agosto de 1971. O sea, lo poco que se hizo con el Fondo Monetario duró más o menos 27 años. A partir de ahí se rompe, y al romperse la estructura de las tasas de interés, solamente aquí en el continente, por diferencias de tasa de interés, porque se volvieron las tasas de interés flotantes, de tasas de 3 y 4% empezaron a dispararse hasta 20, 25%, es decir, fue un sistemático saqueo de los fondos de cada país por el tema, primero de la deuda y segundo por el tema de las tasas de interés, que eran perjudiciales para casi todo el mundo y en especial para este continente. ¿Qué ha pasado de ahí? Ante esas exigencias entra la primera crisis que se señala, que es lo que se llama, a los pocos años después, lo que se llamó los petrodólares, en la cual el petróleo se disparó, pero por un proceso más real, especulativo. Y este proceso extrajo liquidez de muchas naciones para solventar al sistema financiero que se iba constituyendo como el eje central de toda la economía. Por ejemplo, Estados Unidos hasta el año 74 era una economía de producción. Desde el año 74 hacia adelante, cada vez Estados Unidos es una economía de servicios. Pero eso de economía de servicios no solamente ha pasado con Estados Unidos, sino también con Europa Occidental. Sí. Entonces tenemos un fenómeno y algunos aliados, como el caso de Japón, por ejemplo, en Asia, ¿no? Bajo estas condiciones, a partir de ese momento empezaron una serie de crisis en el sistema internacional. La crisis mexicana, la crisis de Chile, la crisis de Malasia, la crisis rusa, una serie de crisis específicamente por imposición de políticas de austeridad que por años se han ido desarrollando en el mundo. Y en el año 2008 hubo una gran alarma, porque hubo casi una ruptura total. Se rompía el sistema financiero e hizo una intervención
ahí sí puede intervenir el Estado, porque dicho de paso, con los que promueven el libre comercio, dicen pues que las cosas son libres, pero cuando les coge a ellos, pues hay que acudir al Estado. Entonces la Reserva Federal, que no es una entidad privada en los Estados Unidos, pero sí dicta la política con la moneda, determinó que con la crisis del 2008, que fue consecuencia de cómo se había especulado con las hipotecas, por eso esas hipotecas, cualquiera cogía hipotecas, o sea, ahí en Estados Unidos lo que más crecían no eran las construcciones, sino crecían más las hipotecas. Sí. Y esto causó un colapso porque hubo un momento que en estas situaciones de especulación se revienta el dique de la incapacidad de pago y por lo tanto automáticamente pues crea una crisis. Y para resolver esta crisis, dicho sea de paso, ya hemos pasado la época de los bonos chatarra, hacer especulación con empresas o con sistemas que simplemente para especular, para ganar dinero. O sea, ya la economía estaba dejando de ser una economía de producción, de resolver los problemas de la gente, para convertirse en una economía especulativa. Y precisamente a partir del 2008, ante esa crisis, la FED, el Banco Central Europeo y los japoneses decidieron utilizar un instrumento que le llaman la emisión cuantitativa. La emisión cuantitativa consiste en que el sistema federal, la Reserva y el Banco Central Europeo emiten miles de millones de dólares, o de euros en este caso, al sistema financiero para que resuelvan sus propios problemas de deuda, porque por lo general es dinero que se le entrega a ellos mismos, no es para que tú hagas tu casa, no es para que una gente vaya a la universidad, no, porque eso es especulativo, sino simplemente para sostener una burbuja que está creciendo desde ese periodo hasta ahora. LaRouche diseñó esto, lo que yo estoy explicando es el curso de acción de lo que es el economista físico, en este caso LaRouche, norteamericano, que veía ese fenómeno que iba a desatarse a todo el mundo. Entonces, a partir de esa emisión cuantitativa, el dinero que se da mensualmente llega hasta casi 200 mil millones de dólares para solamente sostener un sistema financiero que está al borde de la quiebra y que de hecho estamos ante una quiebra como esa. Entonces, correcto. Entonces ¿qué pasa? Entonces, ante esta situación de quiebra sistémica, ha empezado a alcanzar nuevos esquemas de financiamiento, y la especulación ya no solamente entraba entre esos papeles, sino la especulación está en las materias primas, como el carbón, como el petróleo, porque ya como el presidente Putin lo refirió hace unos días, dice, ya no se están estableciendo contratos de largo plazo en la compra del carbón, en la compra del petróleo, de los combustibles fósiles, sino es lo que llaman el mercado de spot. O sea, los especuladores intervienen en ese mercado y se disparan los precios. Y entonces, al dispararse los precios, la gente no puede pagar, no puede consumir, y eso ha empezado con este tipo de materias primas, pero también está entrando ahora en el terreno de los alimentos, está entrando en los insumos básicos, por ejemplo, como los fertilizantes, o como los pesticidas para la producción de alimentos a nivel general. Entonces entramos en una burbuja grande de hiperinflación y todo esto se ha descubierto, ha quedado desnudo el sistema con la crisis del COVID, la pandemia. Esa es lo que se llama la tapa al pomo. Claro. Esa situación para la civilización humana, para la economía y para el futuro inmediato de todas las generaciones. Y discúlpame, Rafaelito, con la pandemia, el sistema de la Reserva Federal le dio a los bancos, o hizo una emisión de 6 trillones de dólares, más o menos los 2 billones de nosotros, eso en términos de Estados Unidos, de los cuales el 60% fue para alimentar a los bancos. Y después, claro, le repartieron a la gente, pero esa deuda de los bancos la va a pagar el contribuyente más chiquito. Como siempre. Y entonces lo que pasa, por eso que hay un programa muy importante que se transmite en Russia Today que se llama Kaiser Report. Sí, y Kaiser Report hace una crítica contundente que cómo cada vez el sistema económico va centrándose en 1% de la humanidad, controlando el 99%, con medidas de austeridad, con medidas que no permiten el desarrollo
y precisamente con las exigencias de los acuerdos del COP quieren completar el circuito para que la gente deje de comer cosas, no se ilumine con carbón, nada más están promoviendo economías energías como la energía solar, la energía de los espejitos y cosas que quizás son buenas si usted tiene una casa por aquí o una casa por allá, pero no puede pensar que va a desarrollar un país que crece la gente permanentemente con energía solar y con molino de viento. Claro. El hecho es que tenemos necesariamente que hacer un breve descanso, profesor, para entonces entrar en materia con relación, por ejemplo, ojo, acaban ellos, el gobierno de Estados Unidos, de abrir su grande pozo de petróleo, cosas que rara vez lo hacen. Algunos hablan con relación a qué busca Estados Unidos con eso. Estados Unidos no tiene que rendirle cuenta a nadie, ni siquiera a su propio gobernado, con relación a su dólar. Ellos con el dólar hacen lo que quieren y gobiernan la economía de todos los países. Entonces, cuando uno ve toda esa situación así, uno se pregunta, pero ¿y cuál será el destino inmediato de la economía? ¿Cuál es la gran presión, por ejemplo? Porque ellos además gobiernan a los grandes organismos que tienen que ver con el dominio del dólar o del euro, que son, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Nosotros vamos a entrar en detalle en ese aspecto luego de tu mensaje. Y bien, seguimos con este importante tema del día de hoy sobre la situación económica internacional. ¿Qué está pasando, profesor Meléndez, del Instituto Schiller, que está aquí con nosotros? ¿Qué está pasando con la economía norteamericana? De verdad hemos entrado un poquito en el tema, pero, por ejemplo, cuando uno ve que ellos, a pesar de los grandes fracasos desde el punto de vista militar que tuvieron en Afganistán más reciente, pero entonces ellos están echándole cosas a los otros países, llevándole portaaviones en sus playas para allantar, para chantajear, para amenazar, amedrentar a economía, por ejemplo, como la economía china. Señor, es el cuento porque se está demostrando en la práctica así, el cuento del elefante y el ratón. Increíblemente, el señor elefante le tiene miedo a los ratoncitos. Pero ¿qué ocurre? Que China continental, que es aliada de Rusia, no le tiene miedo a nadie, pero lo demuestra de otra forma, ayudando. Entonces, en principio debemos coincidir entonces que es la economía especulativa, que mucha gente formada en aquellas escuelas que sirven el libre comercio y todo lo ven como algo bueno. Sí. Pero exactamente la economía de especulación destruye la capacidad de producción y de servicio para la población. Y lo que tenemos ahora, por ejemplo, esta etapa hiperinflacionaria, han subido los precios de la energía en Europa, han subido los precios de energía en Estados Unidos, está faltando el gas. Por razones no solamente, existe todo eso, pero por razones puramente especulativas. Ese es el punto.
inclusive que ellos se han dedicado tanto a especular que se han olvidado de la economía física. Por eso faltan barcos, falta capacidad de desembarco, no hay camioneros, etcétera. Es decir, han destruido su propia economía. Europa también por el mismo camino, y más con el agregado de una política verde de destrucción de sus capacidades productivas, de que ya el progreso no es el objetivo del ser humano, sino el atraso, volver al siglo XVI. Y entonces China en este caso está haciendo exactamente la misma política económica que la hizo Estados Unidos cuando recién empezó a la independencia, con las políticas diseñadas por Alexander Hamilton. ¿En qué consistían las políticas de desarrollo de Alexander Hamilton? Número uno, en desarrollar la infraestructura. Segundo, la producción. Y tercero, la tecnología. Sí hay soluciones para esta crisis presente. La estableció. Yo creo que ante la especulación rondante que brinda, que existe en este momento casi 2.000 millones de dólares, billones de dólares de burbuja financiera, sin respaldo. Entonces lo que hay que hacer es lo que hizo el presidente Roosevelt en el año 29, pero ya en carácter universal, que fue la determinación de una ley de Glass-Steagall, es decir, anular la especulación en el sistema financiero. Y usted sabe que aquí en el sistema financiero es la única actividad más fácil y más todo, pero no paga un sol de impuesto, no paga $1 de impuesto. Sin embargo, un fabricante, por más chiquito que sea, paga y paga y paga. Sin embargo, los especuladores no pagan impuestos, y se ha creado todo este sistema de especulación, inclusive a dos instituciones, la City de Londres y Wall Street. La City de Londres convoca a lo más rico del mundo, pero ahí es narcolavado, tráfico de armas, todas las actividades más sucias que están cubiertas con nombres de holding, empresas fantasmas, que son las que dominan la economía del mundo. Entonces la solución a la Glass-Steagall significa un cambio total en la economía mundial, para reactivar la capacidad de producción del mundo, ya ni siquiera Estados Unidos, República Dominicana, el Perú, Brasil, y en esto lo que un aliado grande ha sido la China, que precisamente China está gobernada teóricamente por el Partido Comunista Chino, pero su política económica es exactamente muy parecida a la de Alexander Hamilton cuando nació la República norteamericana. Entonces, en esta situación, China sí ha logrado en 40 años sacar de la pobreza a 850 millones. Un país que tiene casi 5 veces más población que Estados Unidos es capaz mientras Estados Unidos se consume en una destrucción, usted va a Estados Unidos, el Amtrak todavía sigue con trenes de hace 20 años, 30 años, 40 años. No hay inversiones para recuperar carreteras, puentes, etcétera. O sea, cada vez se ha ido descuidando más, y los pobres en los Estados Unidos están aumentando a manos llenas. Sin embargo, la China saca de la pobreza. Entonces lo que debe llegar a pensar a cualquier ciudadano es, ¿qué hace China que no lo podemos hacer nosotros? Exacto. Y en este caso, por ejemplo, Dominicana tiene 11 millones de habitantes, China tiene 1.400 millones. Entonces, Estados Unidos tiene 300 millones, me parece. Quizá un poquito más, un poquito menos, pero sin embargo se ve todo lo contrario. Mientras los grandes millonarios, este grupito chiquito, que están en connivencia con todo ese aparato del complejo militar que lo denunció de la época de Eisenhower, no Estados Unidos, todos no son enemigos del mundo, es ese grupo del complejo militar y político, más ahora estas empresas tecnológicas, más Wall Street, los enemigos del mundo, y que le están haciendo daño a su propia nación y al mundo en general. Entonces, con estas reformas tendríamos pues una capacidad increíble para resolver, por ejemplo, el tema del COVID. ¿Por qué está así tan dañado? Porque la pandemia no se ha tratado como debía ser. La doctora Jocelyn Esler, que ha sido la cirujana general de los Estados Unidos, ha dicho, no, mira, aquí no se ha mandado, no tienen ni idea de lo que es una pandemia. El sistema de salud está casi destruido en todos lados. Entonces, nosotros tenemos que hacer verdaderamente, amigo Reyes, esa visión, porque el mundo sí puede cambiar. Pero ¿Estados Unidos sigue en el pasado?
O sea, ellos, por ejemplo, después del acuerdo de Yalta, donde se dividieron, pusieron un mapa del mundo ahí y se cogieron cada uno su tajada, como si fuera un bizcocho del mundo entero. Y le voy a decir, en Yalta, antes de eso, y lo cuenta el hijo de Franklin Delano Roosevelt, él decía que su papá hizo una buena alianza con los soviéticos, porque primero que toda la capacidad de infraestructura que desarrolló la Unión Soviética en el momento de enfrentar a los nazis era prácticamente de los Estados Unidos. Sí. Pero eso es importante porque además tenía planes para hacer los cambios y la pelea que tuvo era con Winston Churchill, que quería mantener el colonialismo, y un gringo como Franklin Delano Roosevelt, que es un patriota del mundo, le dijo: no, acabamos esto y acabamos la era del colonialismo. Entonces, todas esas cosas que la gente no sabe, porque solamente ve un monstruo gringo, pero en Estados Unidos hay gente valiosísima que defiende los derechos de los pueblos. Y ellos siguen viendo un monstruo ruso, a pesar de que ellos combatieron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero ya no. Si estalla otra conflagración como esa, los rusos no se van a ir con los ingleses ni con los europeos. Ese mismo grupo que yo refiero están complicándole la existencia a Rusia, a China, pero por razones de lo más, hay muchas sanciones que le echan la culpa de todos los problemas, y los chinos le ofrecieron cooperar. Si tú te acuerdas, cuando llegó al poder Donald Trump fue invitado a la China y se reunió con Xi Jinping, y hicieron un plan para resolver los problemas de la economía. Pero ¿quién torció el brazo a Donald Trump? Fue precisamente ese complejo tecnológico militar y el sistema de Wall Street, que dijeron que no, que había que ver como los chinos nunca han intervenido en una nación. Es más, todo lo contrario, con su iniciativa. No le han atacado. A nadie han atacado. Pero esta gente ha diezmado. El último caso, ese Afganistán, lo volvieron una ruina entera. Pero hay que pasar la lista: Yemen ahora, Libia, Siria. Entonces, Irak, Palestina. Entonces, ellos apoyan a uno de los dos. Entonces, cuando todo se eso supone tiene que cambiar, porque juez. Estados Unidos tiene la fortaleza suficiente para cambiar de rumbo imponiendo esa clase Stigl que decíamos, y segundo, poder reorientar los créditos destinados a bajos intereses para que todos los que son capaces de producir, produzcan. Claro, Estados Unidos actúa frente a China, y yo no soy quien para decirlo, pero sí puedo opinar. Como por ejemplo, si estuviéramos en la plena Guerra Fría, la famosa Guerra Fría, que era un más que cuento y allante más que otra cosa. Porque por ejemplo, atacar a los rusos, y mucho más después de que los rusos fueron aliados de ellos en la Segunda Guerra Mundial, es una barbaridad. Rusia fue que ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rusia aportó 32 millones de vidas. Rusia puso muchas vidas. 32 millones de seres humanos. ¿Cuánto puso? Estados Unidos inclusive llegó tarde a la guerra. Llegó tarde. Cuando ya todos esos países por ahí estaban casi listos. Incluyendo la propia Alemania, que ellos mismos contribuyeron con los rusos a la cabeza a acabar. Entonces yo creo que tenemos un mundo complicado, porque se está provocando a China, se está provocando a Rusia. En el caso de la China, por ejemplo, ha sido una cosa de locos. Han formado lo que llaman el AUKUS, una alianza AUKUS entre Australia, que no tenía que ver nada y que es era un suplidor grande de China. Y de canguro. A los australianos, United Kingdom, o sea, el Reino Unido, Inglaterra y Estados Unidos, una alianza, inclusive destruyendo todo el acuerdo de no proliferación nuclear, porque le van a dar submarinos nucleares a los australianos, ¿no? Y les han tumbado un proyecto con los franceses que le habían vendido a otros. Le hicieron capú. Como 100.000 millones de euros. Y encima de eso, ahora con las discusiones con Irán, sin embargo a Irán, por producir para usos pacíficos la energía nuclear, o sea, es un doble rasero. Mientras a Australia, para pertenecer al AUKUS, lo van a poner cuestiones nucleares, los iraníes que quieren hacer para desarrollar
su propia tecnología de desarrollo, con energía nuclear es impedido. Entonces, y en Rusia, con el tema de Ucrania, también es otro tema que hay que tocar, porque en Ucrania fue un golpe preparado en el 2014 por los mismos norteamericanos. Sí. ¿Por qué? Porque Yanukovych en ese tiempo, el presidente, se oponía a una integración de la Unión Europea para Ucrania y recibió un golpe con fuerzas inclusive aliadas a Stefan Bandera, que era un aliado de los nazis en ese tiempo. Y hubo una revolución ahí, un cambio de régimen, que es típico de los Estados Unidos, un cambio de régimen. Y ahora tenemos que Ucrania es una punta de lanza para provocaciones continuas en el Mar Negro. Claro. Organismos internacionales y básicamente norteamericanos, desde el punto de vista de la economía y el comportamiento de esos países, dijo oficialmente hace unos días que China es la primera economía del mundo. Eso es un hecho súper trascendental en el comportamiento de esa economía norteamericana. ¿Por qué es China y no Estados Unidos? Porque la economía norteamericana tiene problemas. Profesor, por ejemplo, las inversiones que está haciendo China, incluyendo en el propio territorio norteamericano, porque ellos tienen mucho dinero invertido ahí, ellos construyeron, ahora con el asunto de la pandemia, en cosas de hora un hospital, en cosas de hora un hospital. En 15 días te hacían 10 hospitales. Pero eso no tiene parangón. Esa tecnología que ellos tenían hasta los otros días, la supercomputadora más rápida del mundo y todas esas cosas. Entonces ahora los chinos han inventado una computadora que le lleva 30 años de adelanto a eso. ¿Hacia dónde va? Señor, es que usted no puede ir contra la corriente. Es mejor, ¿por qué? Y es casi una infamia expresarlo y decirlo, copien de la economía china, pero sigan la economía china. Rafaelito, es precisamente la posición nuestra, del Instituto Schiller, el movimiento de la Rouge, es que debe hacerse una colaboración entre las naciones más fuertes, Estados Unidos, Rusia, China, para India inclusive, que son capaces de hacer cambios radicales y dramáticos a esta actual situación que puede conducir por descuido a una conflagración nuclear. Claro. Porque en cualquier momento eso de que estar pasando aviones cerca, se topan con uno y otro. Mientras Estados Unidos juega a la destrucción, China, entre otros países, juega a la preservación de la especie humana, al desarrollo. Sí. Los chinos construyen al año, profesor, en un solito año, 12 ciudades, como la ciudad de Chicago, donde hacen los vehículos y esta cosa. China está haciendo en África, porque está socorriendo a ese continente, desde el tren de levitación magnética, famosísima, que eso no tiene parangón en cuanto al avance. Mientras usted habla ahorita del Amtrak, que es el famoso tren, aquel de Nueva York, ese tipo de cosas. Tirado por caballo ya. Exacto, sí. Esta gente están haciendo una cosa impensable. No, llevan a 600 kilómetros por hora. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces Rafaelito, la situación es que hacen, por ejemplo, Richard Nixon, antes de ir a realizar su conexión con los chinos, le dijo que China tenía dos sistemas, pero una sola China. Pero sin embargo ahora están socavando las relaciones, también provocando con lo de Taiwán. A Taiwán le quieren dar otra categoría. Hoy están haciendo una supuesta reunión por la democracia e invitan a Taiwán, que es parte de China, con el único afán de provocar. Y los chinos se han mantenido, han advertido que también es el ponerse en rojo si ellos hacen cualquier cosa en Taiwán. Ya les han dicho. Pero esas provocaciones lo que pueden llevar es a que la humanidad verdaderamente no solo la pandemia, sino una guerra termonuclear que nos acabe de una vez por todas. Entonces, los chinos, sin embargo, desde hace 20 años o 30 años que nosotros hemos estado hablando de lo del puente terrestre euroasiático, los chinos han implementado el proyecto de la Franja y la Ruta. Y se han incorporado casi 158 países a ese proyecto. Así es. Uno, por ejemplo, cuando ve que Estados Unidos, que se cree que es el tigre del barrio y quiere imponer la ley de la selva, que yo le impongo sanciones a este país, países que son más grandes que ellos, porque Rusia es como 3 o 4 veces más grande que Estados Unidos. Es más, Rusia es más grande
que la China continental, la gran madre tiene patria, poca ¿verdad? gente, nada más. Claro. Señor, y los europeos, con que la Unión Europea, ¿quién le ha dado un poder a esa gente para opinar, por ejemplo, con las elecciones en determinados países, caso Venezuela, caso Nicaragua, caso Bolivia? Cuando ya se está pensando, inclusive, profesor, en hacer desaparecer a la nefasta OEA, la que se metió aquí en el 65, y cosas así por el estilo. Ah, no, pero Estados Unidos, que es el tigre del barrio, repito, está poniendo su ley de su selva. Y ya la cosa no es como en los años 41 y cuando la Primera Guerra Mundial del 14 y cosas así por el estilo. El mundo ha cambiado, señores, del gran poder, la economía. Con la actitud de ellos, desde el punto de vista económico, sucede exactamente lo mismo con la gran batalla sobre el medio ambiente. El ambiente somos todos. Pero que precisamente ellos quieren ahora que nosotros, las naciones pobres, pues nos pongamos a poner molino de viento y suspender una serie de cosas para lo que se ve con esto es simplemente que hay un maltusianismo del siglo XXI, reducir la población, y esto son una forma de hacerlo. Y esto no es nuevo, esto es de 1790 con María Ortes, 98 con Malthus, y después con toda una serie de adoradores de la despoblación. Así es. Y bien, seguimos este cara a cara especial de hoy. Profesor, hace mucho tiempo me contaba un amigo de que él quería ir a ver el gran sueño norteamericano, ir a Nueva York, porque Estados Unidos no es otra cosa que Nueva York. Okay, entonces, él dijo, tú verás que los norteamericanos no son tan inteligentes nada como la gente cree. Y lo están demostrando todavía en la práctica a cualquier nivel, porque hay cosas que resultan... ¿Cómo es posible que un tal Pompeo venga aquí y decida lo que debe hacer ese país con sus elecciones? O que Estados Unidos, por ejemplo, tenga 7 bases militares en Colombia, pero peores son los que se la permiten, para atentar, amenazar, chantajear a Venezuela, en este caso. Entonces le dijo, tú verás, y fue al consulado a buscar la visa para realizar su sueño. Bueno, y cuando le ven los papeles y toda esa cosa, y le dice el cónsul, el oficial ahí del consulado, ¿y qué tiempo usted piensa durar allá? Mire, yo me voy a quedar. Hablándole sinceramente, yo me voy a quedar. Y usted sabe lo que hizo el cónsul, que se la aprobó. Sí, porque vio la sinceridad de este señor. Eso, lógicamente, sin decirlo, por eso tal vez lo pensaron entre tú y yo, porque no pueden actuar así, lógicamente. El hecho es que la política internacional, y en cierto modo la nacional, norteamericana, deja demasiado que desear. ¿Por qué la actitud de esta gente que cree que son el árbitro de este gran juego? Por eso, no tenemos que separarnos de quién tiene el poder, que es el Wall Street, el sistema de la City de Londres, las compañías tecnológicas y este complejo militar y estos grupos de neoconservadores que se oponen inclusive hasta la propia nación gringa. En estos días ha habido una gran reunión entre 3 países, Rusia, India y China. Se le está llamando el RIC,
Sí. Y el RIC, hace algunos años, se agregó Brasil y Sudáfrica y se volvió el BRICS. Pero el BRICS ha sido torpedeado por estas mismas fuerzas y no han dejado esa capacidad de desarrollo. Pero esto es importante porque si usted suma China con India, son casi 3.000 millones de seres humanos, que es más o menos casi la mitad de la población mundial. Los rusos, que no son muchos, son como 300 millones, a mí me parece. Pero es el alcance político de esto. O sea, ahí no se ha alcanzado un acuerdo porque habían conflictos en la frontera entre China e India, pero ellos han estado afinando la situación y ha habido gestos, principalmente los gestos han ocurrido en torno a Afganistán. Afganistán, la indiferencia depravada, como dice Helga Seth, a los procesos de recuperación son terribles. Ganaron los talibanes, uno no puede creer como ellos, pero han ganado y han tenido aceptación y por lo tanto no es posible que estas fuerzas vinculadas a esos poderes no le quieran devolver la plata a los talibanes para que va a empezar el invierno, ya hay más o menos 22 millones, dicho por el Beasley del Programa Mundial de Alimentos, que están por morirse de hambre. Ay, santísimo. Y el frío. Pero sin embargo India los chinos le han mandado algodón para telas, etcétera. India está cooperando también para permitir pasar arroz y cosas que son urgentes. Y los rusos también han estado entregando cosas. Pero entonces ese es el tipo de política que se necesita en el mundo. Claro, es de cooperación. Esa es la verdadera guerra que debe hacer inclusive Estados Unidos. En vez de estar tirando bombazos, como con eso que ha estado lanzando en muchísimos puntos del globo, o estar chantajeando, amenazando a media humanidad, que se pongan a regalar alimentos, que le caigan a saco limpio a todos esos países pobres, comenzando con ellos mismos. Para que usted vea que el jefe del programa de Mundial de Alimentos, Beasley, David Beasley, le dijo, hizo una petición porque faltaban 6.000 millones para resolver el problema de crisis. Acuérdense que en el mundo hay 280 millones de refugiados, sin considerar la situación de emergencia que está en el resto del mundo. Y Elon Musk, el famoso multimillonario, dijo, bueno, ¿en qué vas a usar? Pero es un charlatán Elon Musk, porque el otro al mes le dijo, mira, necesito esto para distribuirlo en esto. Se cayó la boca, o sea, para que vea cómo estos multimillonarios también pues son indiferentes, depravados para las necesidades de un país. Pero ellos dijeron que con 5.000 millones de dólares se acababa el hambre, buena parte del hambre. Pero el otro le dijo, oye, dime en qué vas a gastar. Y el presidente y el director del Programa Mundial de Alimentos le hizo la lista y se hizo el loco. O sea, hay que estar claro en eso también. Pero claro, pero por ejemplo, Bill Gates que ahora ha conseguido más fama que el otro mundo gracias a lo que señalan algunos, su vinculación con el problema del COVID. Es uno de los hombres más ricos del mundo, que cuando no el segundo, es el primero, el tercero. Microsoft, como le llaman en inglés. Exacto. Entonces, otro, pues este es más agradable, Warren Buffett. Warren Buffett le dio a Bill Gates alrededor de 37.000 millones de dólares para la fundación que tiene Bill Gates y la esposa, que ahora se separaron. Para ellos. Sí, pero con eso se hace medio mundo, profesor. Sí. ¿Cuántos barrios, cuántas ciudades muy pobres, comenzando con la ciudad de Chicago, donde hay indigentes que solo tienen nombre? Pero quisiera volver al tema de China, Rafaelito. Mira, yo estoy impresionado porque en 40 años yo veía a China, cuando estaba Mao y todo, era un desastre. Ese cambio que ha dado la China. Y no hay pobres. Y tienen naves en el espacio, han ido a Marte. Y están haciendo una base para pasarse a la Luna. Es decir, antes decían, no, porque los chinos copian todo. No, ya no. Ahora a los chinos le están robando la tecnología y sin embargo le ponen sanciones. Fíjate como el caso de la Huawei. Exacto. Y le digo, ¿por qué le han torpedeado el caso de la 5G? Porque son los que están más adelantados. Y no solamente con la 5G, están con la 6G ya también. Bueno, el hecho es que ellos se creen que son los dueños del mundo.
alguien dijo, Mafalda, el policía del mundo con la macanita famosa aquella. Por ejemplo, esa señora, la china, es una señora súper, esa es la especie de Bill Gates de la China comunista. No, pues en China hay Con muchos más millonarios. recursos, dueña de todos los sistemas de estos celulares, El papá alta fue el que- tecnología, cosas así por el estilo. Sí, Una súper poderosa, la apresan en una capital de Canadá. Entonces, pero ¿quién le ha dado derecho? ¿Qué ha hecho esa señora? ¿A quién capitalista atracó? ¿Cuál crimen cometió y cosas por el estilo? No, para echarle eso a la China. Le hicieron eso a esa señora. Pero no se paran ahí. No, pero ya tuvieron que soltarla. Después, Sí, casi 3 años. La humillaron con Sí. 3 años de cárcel, una Sí. mujer como esa. Por ejemplo, un colombiano venezolano, pero funcionario diplomático de Venezuela, lo apresan por allá en África del Sur, apellido Saab. Y a pesar de que es un diplomático, pues esto nunca se ha visto en la historia del mundo. Eso es como si fuera la política una especie de relajo, de chapucería. Y lo trasladan de allá para acá. Y es el gobierno a última hora, después que estaba preso, entonces lo sale. Pero y a Sanse, el periodista, A ver, por eso ejemplo, es otra cosa, nacionalizado ecuatoriano, Por ejemplo, en la embajada de su país en Londres, van y lo secuestran de ahí, Ahora, y el mundo no dice ¿cuál fue la el Lagarde delito? ni ninguna de esa gente dice ¿cuál nada. fue el delito de Julian Assange Ujú. y el otro, cómo se llama, el que está en Rusia? No recuerdo su nombre. Sí. Fue dar a conocer todas las tramposerías que están haciendo en los sistemas de seguridad en Estados Unidos. Ujú. Aquí dicen, no, la tierra de la libertad de los Estados Unidos. Eso hay que tomarlo en duda. Y Fíjese, que voy a ¿sabe luchar qué? por la patria. La patria ¿Sabe está aquí. por qué? No como Porque dijo. cuando hubo lo del 11 de septiembre, Ujú. ellos dieron una famosa ley patriota. Sí. Es decir, usted ha perdido su derecho. Usted es observado en todas las formas posibles por los sistemas de seguridad norteamericanos. Y entonces dicen, no, los chinos son muy totalitarios en Estados Unidos. Sí. No es verdad que es tierra de la libertad, hace mucho que no es tierra de la libertad. Inclusive, por eso es que los mismos Estados Unidos ahí están, los mismos estadounidenses están pues reclamando todo eso, ¿no? Después del Pearl Harbor y la situación que pasó ahí, que todavía uno se pregunta, ¿fue una realidad o un invento? El hecho que eso provocó que Estados Unidos Interviniera en la guerra. Sí, En la Segunda participar en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Que en el propio territorio norteamericano agarraron a todos los chinos, japoneses y gente parecida, lo metieron, y ellos norteamericanos, japoneses norteamericanos, en un campo de concentración. Pero le voy a dar un dato más como impresionante. Guantánamo aquí en Cuba. A los japoneses que vivían en el Perú también los mandaron presos para Estados También. Unidos. Sí, es un dato que vale la pena que la gente sepa. ¿Y cómo que la humanidad puede permitir un comportamiento político así? Yo le impongo sanción a quien me dé la gana, porque este me picó un ojo una sanción, que le tienen un cerco a Cuba de 60 años, que le tienen un cerco a Venezuela de igual tiempo. Cuba ha hecho una cosa este año, que antes las actividades privadas eran solamente 127 autorizados por el gobierno. Sí. Los cubanos han aflojado y han subido a 2000. Ojalá miren a China, Cuba, Venezuela y todas las naciones en el mundo en general para hacer los correctivos necesarios, que toda la gente pueda pues sentirse bien, porque no es bueno que existan minorías en cualquier país que la sigan pasando mal, definitivamente. Pero claro. Bernie Sanders fue precandidato a la presidencia de Estados Unidos ahora en estas elecciones. Lo hace un año. sabotearon. ¿Verdad? Claro que sí. Y es un tipo avanzadísimo, senador de Estados Unidos. Él dijo que no hay diferencia entre un partido y el otro, igualito que aquí. No, es que ellos no se juegan. Ahí no mandan los partidos, ahí los senadores y líderes, ellos aportan cosas por el estilo. Pero el gran poder de esa nación radica en eso. Por eso es que se llama el capitalismo. Y además le agregó el amigo de nosotros, salvaje, por la forma de actuar. Claro, esa gente son capaces, por ejemplo, de tirarse yo mismo una bomba y matarse todito entre ellos mismos. Bueno, pero así pasó la guerra española norteamericana.
Sí. Explotaron un barco ellos mismos en La Habana. Afuera de La Habana, sí. Aquí hubo un barco, el Memphis, que tuvo problemas ahí también, que a propósito de economía y de situaciones y de actitudes beligerantes de los grandes poderes, de las grandes naciones, cuando el generalísimo Ulises Heró, a quien sus allegados le llamaban Lilis, que no era haitiano, pertenecía a una élite de esta, pero era del color, como decíamos, entonces seco, que a los africanitos, el señor que hizo, el creador, se le pasó de la candela y entonces los africanitos son más quemaditos. Entonces, ¿qué resulta? Que él pensó en que, no, esto tiene que cambiar porque a mí me dio la gana y cosas por el estilo. No puede ser así. Uno tiene que copiar las cosas buenas. No se puede estar chantajeando, amenazando. ¿De qué sirve la OTAN? ¿Para qué eso? Propósito la de minuta que hizo el lío ahí en Haití. Esa vez Gorbachev, cuando se desintegraba la Unión Soviética, la OTAN dijo que no iba a pasar de las fronteras de Alemania. Y miren por dónde van. Un poco más llegan a Moscú también. Sí. Se nos agotó el tiempo, profesor. Nosotros estamos pues pensando que algún día las cosas deben cambiar para bien y no para beneficiar al capital en detrimento de las poblaciones. En Estados Unidos hay 74 millones de seres humanos norteamericanos, gomosos, ojos azules, ojos verdes, cosas por el estilo, y algunos negrecitos o algunos latinos que están pasando la decaída, porque ni siquiera seguro social tienen en Obama. La gran patria del mundo. Después de agradecerle a ustedes su participación y aceptarnos ustedes en sus hogares, le decimos que nos vemos pues la próxima semana en otro Cara a Cara.